Muy buenas noches a todas las personas que están conectándose. Estamos esperando eh, que sean las 8 en punto para arrancar. De verdad que felicitarlos a todas las personas que se han conectado en la noche de hoy, que se seguirán conectando, a recibir una información de mucho valor que sé que les va a ayudar y que les va a interesar muchísimo. De verdad que tenemos una gran invitada que cuando la conocimos nos llamó mucho la atención ese Zoom que ella hizo y quisimos tenerla hoy en día con nosotros. Entonces, ya siendo las 8 en punto de la noche y por respeto a las personas que han llegado temprano, vamos a dar inicio con nuestra invitada. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, egresada en la Maestría de Ciencia e Investigación Clínica del Instituto Politécnico Nacional, Centro Médico Nacional del Siglo XXI, coach de salud, ICR Portugal, y le damos la bienvenida a la doctora. Ay, Hola, bonita noche, qué hola, gusto estar con ustedes. la doctora No Lorena sé si Díaz. máquina o bueno, mi internet o como que se pasma un poco la pantalla de Angie, pero sí, ¿verdad? No sé yo. Adelante, doctora. Correcto. Bueno, bonita noche, bienvenidos. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta plática de alimentación en el trastorno del espectro autista. Voy a compartir mi pantalla. Si me podrían permitir compartir, por favor, gracias. Listo, doctora, adelante. Sí. El plato te vende el programa. Muy bien. Sí logran ver todos la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Correcto. Bueno, vamos a dar algunos aspectos generales. Yo soy licenciada en nutrición, no soy médico. Entonces, bueno, el tema lo voy a dar desde la línea de la alimentación. Aquí en el trastorno del espectro autista, tenemos claro que hay un déficit de comunicación social, hay conductas restringidas y repetitivas, hay trastorno del lenguaje, hiperactividad, ansiedad, conducta desafiante. Es parte como de sus características. Por los pacientes con intestinal, aquí mucha atención que vamos a abordar un poquito más a profundidad. Bueno, estos pacientes llevan una dieta libre de caseína y de gluten, es decir, de productos lácteos y de productos que enseguida vamos a ver que son los que contienen el gluten. Bueno, ¿qué es importante evitar en estos pacientes, sin importar la edad que tengan? Bueno, productos que son de harina de trigo, todos sus derivados, avena, cebada, centeno, soya y sus derivados. Recordemos que la maquinaria con la que se procesa el trigo, bueno, suele utilizarse también para estas otras semillas. Por otro lado, estos otros productos, evitar la leche, como ya lo había comentado, y todos sus derivados, azúcares y edulcorantes y acidulantes, todo lo que son conservadores también. Vamos a ver más adelante por qué también tenemos que omitir estos productos que son químicos y que precisamente
nos indican, hay que evitarlos en la alimentación de todos en general, pero específicamente sin ser negociable en estos pacientes con trastorno de espectro autista. Bueno, deben evitar alimentos procesados industrialmente, sin conservadores, sin aditivos, sin colorantes. ¿Qué es lo que sí pueden consumir? Bueno, carnes, todas, menos el atún. Recordemos que el atún, como el salmón, bueno, ya desafortunadamente por los contaminantes que generamos, bueno, ya han presentado altas concentraciones de mercurio. Entonces, bueno, ¿qué se sugiere? Especies pequeñas. Ujú. Arroz blanco, integral, yamani, el yamani es un tipo de especie de arroz. Bueno, la harina de arroz, harina de maíz, de algarroba, maicena, la papa, las verduras, leches vegetales como de almendras, de arroz, de coco, de castañas, de nuez, de mijo, de alpiste. El 80% de cacao. Con menos de 80% de cacao no lo tocamos. Bueno, fideos y galletas de arroz. La ocasión pasada me preguntaban si podían comer galletas. Bueno, sí, pero tienen que ser ya sea de arroz o bien de las que vienen ya indicadas que son adecuadas para pacientes con hojas de stevia, no con el polvo que se llama stevia, porque ahí ya trae otros compuestos. No, específicamente son las hojas. Las podemos poner a secar y después las utilizamos. O bien también frescas se pueden utilizar o tener la planta en casa, solo hay que regarla constantemente porque requiere de mucha agua y bueno, vamos utilizando sus hojas. El consumo de frutos secos, semillas y legumbres, aquí no soya. Y vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a comenzar a enlazar lo que acabo de mencionar. Ellos tienen una selectividad alimentaria y sensorial. Digamos que lo que se ha encontrado es que ellos tienen sus sentidos como muy exacerbados, muy intensos. Su olfato, el sentido del gusto, es a la temperatura, a los colores, en los sonidos, al ser crujiente, por ejemplo, ¿no? O suave, el sonido que emite cuando está masticando la persona que tiene este trastorno de espectro autista, los movimientos, todo esto se involucra en la alimentación de estos pacientes. Ahora bien, ¿por qué es importante tener precaución en cuanto a los productos industrializados? Si bien sabemos, los productos industrializados tienen colorantes. ¿Qué es lo que les llama la atención a ellos? Los colores vivos. ¿Qué utiliza la industria de los alimentos? Colores vivos. Los dulces, por ejemplo, son preferentemente rojos porque a la mayor parte de los niños les llama la atención más el color rojo. Entonces, bueno, independiente de que sea rojo alura o rojo 40, que es cancerígeno y ya lo sabemos, también puede contener, por ejemplo, potencializadores de sabor, como glutamato monosódico, que es muy utilizado en la industria de los alimentos, para poder generar esa sensación de que no puedes comer solo uno, ¿no? Bueno, el olfato, generalmente le ponen aromatizantes, ¿no? O sea, abren la bolsa y perciben los olores. Entonces, obviamente, los pacientes con TEA van a tener una gran inclinación hacia estos productos industrializados, porque cubren precisamente las características que a ellos les llaman la atención. Pero recuerdan que al inicio les comenté que es importante evitar el ingreso en sus organismos, en todos, pero específicamente en ellos más, de todos estos químicos. Bueno, recientemente, hace unos meses, estuve en un congreso de nutrigenética y nutrigenómica. Entonces, bueno, ellos ya lo que nos mencionaban es, en unas décadas más, la medicina va a funcionar a través de nutracéuticos y de la alimentación. Entonces, bueno, Eduvige, es un favor, ¿podrías apagar tu micro? Gracias. Bueno, entonces nos mencionaban esto, ¿no? Y nos decían, bajo un mapeo
de los genes, un mapeo génico, es decir, con un cabello o saliva, se determina, ellos nos dijeron esto, mucha atención, qué colorantes, qué químicos, qué aditivos que utiliza la industria de los alimentos generan ya sea un bloqueo en la expresión de este material génico o bien la activación, lo cual puede derivar en una enfermedad. Por lo tanto, bajo este mapeo se dice, bueno, este paciente no puede consumir el rojo 40, el amarillo de tal número, o sea, ¿me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué hago mención de esto? Porque estos químicos no es nada más que sean dañinos, ay, es que a lo mejor no los puedo eliminar muy bien de mi cuerpo, no, sino generan una alteración ya en el material, en ese manual de funcionamiento de nuestras células. Ese manual que le va a decir a la célula, a ver, tú vas a vivir tanto tiempo, te vas a reproducir en tal momento, tu función es esta, ahí es donde va a generar alteración este tipo de químicos. Entonces, en el organismo de los pacientes con TEA, que ya está más sensible, bueno, es importante ayudarles de esta manera para no generar problemas que no tienen. Ahora, aquí, ¿qué nos explica el doctor Jimmy Goodman? Aquí hay toda una vía para generar algo que se llama cisteína. Y la cisteína, ya estando en la célula, poder generar lo que es el glutatión. Bueno, hay una alteración en el gen MTHFR, lo que nos explica él. Entonces, bueno, hay un bloqueo, no logra completarse lo que es precisamente la vía de metilación, así se llama. Hay una alteración en esta vía de metilación, entonces, ante esta disfunción del gen MTHFR, no logramos generar el glutatión. Ahora, pero el glutatión, pues, me suena así como que, ¿qué es eso, no? Bueno, allá vamos. El glutatión, bueno, lo encontramos en una cantidad anormal. Hay deficiencia, es bajo el nivel de glutatión en los pacientes con TEA. Y el glutatión nos va a proteger a nuestra célula de algo que se llama estrés oxidativo. Ejemplo, aquí vemos, nuestra célula debe de estar así, como si fuera una uva, así jugosa, ¿no? Fresca. Sin embargo, cuando los niveles de glutatión son bajos, sucede esto. La célula se oxida, es decir, lo voy a mencionar así, esa uva, al oxidarse, ¿qué pasa? Aquí se vuelve como si fuera una pasita. Ajá. Y entonces puede haber ese daño precisamente del material génico que nos puede dar una mutación. Esa célula puede mutar y bueno, ya sabemos que una célula que distorsiona su función puede generar enfermedades o bueno, nos vamos al extremo, ¿no? Donde una célula que ya no sabe para qué fue creada porque su material de funcionamiento quedó totalmente alterado ante este estrés oxidativo, bueno, puede volverse en una célula que solo se reproduce de manera alocada, que es una célula de cáncer, ¿no? Aquí, cuando nosotros metemos en esta página que es totalmente gratuita, colocamos glutatión, autismo, nos arroja 319 estudios publicados. Entonces, aquí sigue. Resulta, me voy a adelantar un poquito y me regreso enseguida, que este glutatión se genera al entrar esta cisteína. ¿Están de acuerdo que como tienen bloqueado la vía de metilación, no pueden tener esta cisteína? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un donador de cisteína llamado inmunocal. Entonces, este inmunocal, que es un donador de cisteína, de ese nutrimento que el organismo no puede generar porque allí está bloqueada, está dañada esa vía de metilación, bueno, al entrar a nuestro organismo con el nivel de biotecnología que tiene,
llega al interior de la célula, se une a estos otros dos nutrimentos y genera el glutatión, el cual es un alimento para el sistema inmunitario, inmunológico. Va a desintoxicar a nuestro organismo, le va a dar energía a la célula, pero ante todo, sobre todo para este trastorno, su papel principal es su papel antioxidante. ¿Por qué? Porque se observó que precisamente en autopsias, en estos pacientes, su cerebro estaba, sus células, así, destruidas, comparado con el cerebro de otras personas que no tenían ese problema. Entonces, bueno, aquí tenemos que nos va a generar un problema precisamente a nivel cerebral. Hablando del inmunocal, hablando de los estudios, Inmunocal recientemente obtuvo la patente para trastorno de espectro autista. Es libre, es, digámoslo así, se denomina una leche maternizada porque contiene la misma cantidad de cisteína que la leche materna, pero no tiene caseína. Por ello es que el paciente con trastorno de espectro autista lo puede consumir. Es un aislado de proteína de suero de leche, sin desnaturalizar, ahí está la clave, sin desnaturalizar, y con un nivel de biotecnología que permite que desde que entra, pase por el estómago sin ser desactivado, llegue al interior de la célula en una cantidad suficiente para la construcción del glutatión, que ya mencioné la importancia de generarlo. Ahora bien, este estudio con el que se obtuvo la patente, ustedes pueden colocar este número en la página que les comenté, PubMed, y les va a arrojar el artículo completo, con el cual se obtuvo esta patente. Es un estudio doble ciego hecho en humanos. Bueno, es un estudio controlado, aleatorio, es decir, en lo que es investigación existen diferentes esquemas de un artículo, de una investigación, pero el estándar de oro en el cual la información que se da no hay duda es precisamente en el que tiene estas características. En humanos, aleatorio, controlado y doble ciego. Entonces, bueno, ¿qué se observó en este estudio? Que precisamente los pacientes con TA, a quienes se les dio lo que fue el inmunocal, hubo una mejoría significativa comparado con los que se les dio placebo, es decir, que no sabía, nadie sabía qué estaba tomando, ¿eh? Al final, precisamente por eso se denomina doble ciego, porque al final es cuando ni siquiera los investigadores, o sea, nada más al final se sacan los códigos y se ve, bueno, este paciente estuvo con inmunocal, este otro no, se sacan los resultados y esta es la información que arrojó. Ahora, recordemos, el glutatión no se puede aumentar consumiendo glutatión. Me lo voy a inyectar. El Describe. ¿Por qué? Porque uno tiene efectos adversos severos. Por otro lado, el que ya es sintético. Ajá. Por otro lado, también este glutatión precisamente entra y se desactiva. El único modo de generar un glutatión que ayude a nuestro paciente con TA es dándole esa cisteína que no puede obtener porque su vía de metilación está obstruida y dejar que sus células construyan su propio glutatión. Hay un sinnúmero de testimonios de mejoría de los pacientes. Generalmente se da al día 13. Los primeros días pareciera, por la narrativa que nos da el doctor Jimmy Goodman, que es quien dirige el Departamento de Investigación de Immunotech y es considerado a nivel mundial una autoridad en investigación en glutatión, el que comenta que los primeros 13 días pareciera que todo empeora, hay un proceso de detoxificación. Parece que todo se intensifica. Sin embargo, al día 13 se da una transformación bastante marcada. Entonces, bueno, vamos a tener después de esta información un testimonio de una persona que precisamente nos va a compartir
qué sucedió, ¿no? Con su hijito, su hijita. Aquí, esto ya lo leí. Este papel súper importante que además omití comentar, también nos ayuda a eliminar metales pesados. Recordemos que mercurio, plomo, todos estos metales pesados, si no tenemos buenos niveles de glutatión, se van a quedar. En las vacunas que recibimos recientemente por la cuestión de la pandemia, que fueron vacunas muy continuas, recordemos que el 40% del antígeno es mercurio. Entonces, ese mercurio, una intoxicación por mercurio, genera precisamente problemas con la memoria. Entonces, bueno, nos va a ayudar también y a eliminar los residuos de los fármacos que los pacientes con TEA han estado consumiendo por muchos años, en dosis, muchas ocasiones, pues cada día más altas. ¿Cómo vamos a tomar el Inmunocal? Bueno, hasta 1 año de edad, un sobre. De 1 año de edad a 5 años de edad, 2 sobres. Mayores de 5 años de edad, 3 sobres al día. Siempre se toman antes, 30 minutos antes de los alimentos. Mayores de 11 años ya podemos integrar también lo que es el Immunocal Optimizer, que es un potencializador de lo que es nuestro Immunocal. Aquí las fuentes de información por si gustan profundizar más en el tema. Y bueno, aquí otro punto importante. ¿Qué se encontró? Recuerdan que comentamos al inicio que su alimentación es libre de gluten, libre de caseína. Bueno, ¿qué se encontró? Que la flora intestinal de estos pacientes es muy diferente al del resto de la población. Y recordemos que estas bacterias instauradas en el intestino son las encargadas principalmente, antes se pensaba que era más el cerebro, ahora ya se sabe que es más el intestino, por ello se le denomina el segundo cerebro. Ahora se sabe que estas bacterias son las encargadas de generar los neurotransmisores, esas sustancias que me ayudan a regular ansiedad, depresión, a controlar más las emociones. Y también son las principales productoras de la vitamina B12. Ajá. Y en segundo lugar, bueno, el consumo de productos de origen animal. ¿Qué sería importante en estos pacientes? Bueno, la introducción precisamente de esas bacterias que no está teniendo su organismo. ¿Por qué? Bueno, porque no están consumiendo aquello que necesitan estas bacterias para poderse instaurar y reproducir. Porque independiente de que sea libre de gluten y de caseína, recordemos lo que ya se mencionó, y muchos papitos, mamitas que están aquí, que tienen a sus hijitos con TEA, también sabrán que no quieren consumir cualquier alimento. A veces es solo uno y ese y ese y ese y no lo suelta, ¿no? Entonces, bueno, se ve alterada esta flora intestinal. ¿Cómo podemos introducirla? Pues bueno, específicamente a través de un probiótico, que es el que nos va a dar precisamente a estas bacterias. Tenemos nosotros en Immunotec el Probio 3+, que contiene todas estas bacterias, estos tipos de bacterias. Si se dan cuenta, tenemos tanto los Bifidobacterium como los Lactobacillus en diferentes familias, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene estas familias, tiene este tipo de bacterias, pero la contiene en una concentración adecuada, en 5 billones de unidades formadoras de colonias, es decir, 5 billones, no millones, sino billones de grupos que van a llegar a instalarse para lograr estabilizar esa microbiota intestinal. En la otra plática me comentaban, es que como que se alteró, le di el probiótico como que se alteró. Puede suceder lo mismo que cuando se da el inmunocal en los primeros días, porque obviamente comienza a estabilizarse todo y vamos a mencionarlo así. Esto se está revisando, se está estudiando la reacción y todo, pero veámoslo así. Recordemos, un paciente con diabetes, un paciente con presión arterial elevada, un paciente con alcoholismo o drogadicción. ¿Qué sucede cuando su organismo está en niveles normales de glucosa, niveles normales de presión arterial, o el de alcoholismo y drogadicción está en un proceso de detoxificación?
¿Cómo se sienten? Dicen, "Ay, yo me sentía mejor cuando tenía mi glucosa elevada, mi presión elevada, cuando tenía el alcohol en mi torrente sanguíneo o la droga, ¿no?" Entonces, en este proceso de detoxificación, obviamente, se da esta respuesta del organismo. Sin embargo, repito, eso es lo que se encontró, que necesitamos estas bacterias. Esta no la contiene el Probio 3 más. Hasta el momento yo la he encontrado en línea y únicamente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, comprarse en línea, esa es la opción. Ahora bien, aquí, y con esto concluyo. También, este gen, el MTHFR, resulta que nos ayuda, también regula la transformación de lo que es la cianocobalamina, que es como el modo en el que la mayor parte de vitaminas lo vemos en las pastillas, en las cápsulas, incluso en nuestro multiresveratrol de Immunotec, viene como cianocobalamina. Lo que es el ácido fólico, la vitamina B9 viene como ácido fólico. Sin embargo, en los pacientes con TEA, hay un bloqueo, al igual que los pacientes con presión arterial elevada, es en ambos casos. Hay una alteración para hacer ese brinco de cianocobalamina a metilcobalamina. Digamos, se los explico más sencillo. La cianocobalamina, el ácido fólico, es como si fuera un pedazo de carne, ¿no? Entonces, al bebé, para podérselo dar, que ya empieza a tener dientes, ¿qué tengo que hacer? Picarse chiquitito, chiquitito para que lo pueda consumir. Es lo mismo, digamos que la cianocobalamina es el pedazo de carne, pero valga, esa vitamina B12 como cianocobalamina y la introduzco como meticobalamina, es como si ya picara yo esa carnita directo para que esas células lo puedan absorber y lo puedan utilizar. Lo mismo, de ácido fólico hay un bloqueo para poder hacer ese brinco a metilfolato, que es el modo en el cual el cuerpo, las células lo pueden utilizar. ¿Qué sería importante en estos pacientes que presentan TEA? Bueno, también la introducción de la vitamina B12, la B9, pero en este modo, como metilcobalamina y metilfolato. Entonces, esta es la información, espero que les haya sido de utilidad y de verdad vamos a escuchar el testimonio y bueno, no digo más, no me adelanto. Gracias, doctora, gracias, gracias. De verdad que es muy importante la información. Cuando nosotros la escuchamos por primera vez nos llamó mucho la atención y bueno, gracias a eso y a su disposición, hoy estamos aquí porque realmente no nos podemos quedar callados. Realmente digamos que estamos prestas a estar en ese servicio y a llevar información de valor porque hay muchas personas que no conocen. Antes de dar el siguiente paso, que sería el testimonio de nuestra otra invitada, yo quiero contar un poco también. De pronto, cuando conocí el Inmunocal, exactamente hace 2 años, estaban apenas los estudios, no había salido lo de la patente, nunca había escuchado del Inmunocal, nunca había escuchado de todo lo de la nutrición celular, sí había escuchado un poco del glutatión, porque yo soy cosmetóloga, y digamos que en cosmetología se ve mucho el tema del glutatión a nivel del rejuvenecimiento, pero realmente ha sido algo impresionante. Lo he vivido con mi hijo mayor, quien tiene un diagnóstico de autismo, y eso es lo que hoy me tiene aquí, perteneciendo a este gran movimiento, llevando pues este mensaje a tantas familias, ¿verdad? Y a tantas personas que le están apuntando a cosas diferentes. Bueno, nuestra siguiente invitada es una mujer que yo quiero mucho, de verdad, publicista, madre de 3 niños. Fue una persona que conocí en una feria de autismo. Cuando la vi me impactó mucho su esencia, me identifiqué mucho con ella y pues las cosas se dieron, estuvimos hablando y hoy en día pues hace parte conmigo también y con el equipo de este gran movimiento. Ella nos va a venir a contar un poco de lo que ha sido su experiencia y bueno, te damos la bienvenida, María Gabriela. Adelante. Buenas
noches a todos y gracias por esa linda presentación, Angie. Y bueno, es para mí de verdad que una bendición estar esta noche acá para compartir desde mi experiencia de madre lo que ha sido el cambio y los ajustes en la alimentación de mi hijo mayor, que es quien tiene trastorno del espectro autista. Desde hace 2 años fue diagnosticado. Inmediatamente inicié una búsqueda, una investigación como toda mamá porque desconocía del tema y empecé a darme cuenta pues de muchas cosas de las que mencionó anteriormente la doctora Delfilia que me parecieron muy interesantes y las cuales empecé a incluir dentro pues del cotidiano vivir. Entonces pues a quitar eh, lo que era el gluten, lo que era dulce, lo que es los lácteos. Vale la pena como contextualizarles que pues inicialmente lo que Salomón mostró para su momento de diagnóstico fue una selectividad muy grande alimentaria. eh, Diariamente pues siempre quería lo mismo, que era pues pancakes, pancakes, pancakes. Entonces yo creo que aquí hay muchas mamás y papás que llevamos como ese tema. Y también tenía otro tema que es el trastorno sensorial auditivo, el cual le perturbaba muchísimo, le generaba dolor en los momentos donde nos encontráramos, que existiera cualquier tipo de sonido, incluso muchas veces en los cumpleaños había que cantar el cumpleaños de manera muy baja para que no le molestara. En, en los parques, las texturas, todo esto, pues era una sensibilidad muy, muy, muy marcada. Adicional, su hipotonía muy fuerte. Por recomendación médica me pidieron que pues tenía que estar en cualquier deporte para que le ayudara a potencializar sus músculos. También un trastorno del sueño muy fuerte. Las madrugadas, pues siempre, todas las noches despertaba con gritos y sonambulismo y marcado temas de conducta inadecuada, una conducta muy fuerte, muy pocas veces a querer quedarse quieto. Entonces, pues empiezo a hacer como todos estos ajustes de alimentación, a quitar el azúcar, los dulces y el gluten, como les mencioné, y es increíble cómo de una manera transitoria, no es fácil, pero hay que ser persistente realmente. Cómo va uno logrando ver que esa selectividad va cerrándose, empieza a abrirse y va siendo una apertura en el tema la alimentación, a querer probar, porque quiere probar camarones, calamares, cualquier tipo de alimento. Y realmente eso para mí es una bendición en comparación como él era hace unos años, el cual, o sea, era súper difícil uno poder ni siquiera salir, incluso era aburrido todos los días tener que preparar lo mismo y saber que no se estaba alimentando, sino que estaba comiendo, ¿sí? Entonces, cuando empiezo como digamos que toda esta investigación, me volví obsesiva y apasionada por el tema del bienestar y del alimentarse con placer, ¿sí? Crear una relación de la alimentación con gusto. Muchas veces esa relación en la infancia se vuelve problemática, ¿sí? Muy seguramente a muchas mamás les pasa esto, porque los niños generan una reacción eh, no adecuada, porque también nosotros estamos tratándolos de obligar a comer, pero realmente esos niños tienen esto como una condición neurológica que va marcada, ¿sí? No es porque ellos quieran, como otros niños que sí, quizás es que son molestosos, piquis, pero estos niños realmente es porque hay un tema neurológico que los está haciendo ser selectivos. Y cuando quitamos el gluten que desinflama,
es cuando empieza también a haber esa apertura. Entonces yo los invito como que hagan esa prueba, pero no se cansen, porque muy seguramente les pasa que la primera semana tiran la toalla porque realmente es muy difícil. Les puedo decir por experiencia propia que vale la pena. Vale la pena porque puedes estar tranquila hoy día de que se alimenta por completo, que come lo que antes no comía y realmente es que ahora sí se alimenta. Antes comía, más no se alimentaba, que a veces nos confundimos en los conceptos. Adicional a esto, hace 6 meses, exactamente en diciembre, perdón, inició el consumo Salomón de el Inmunocal. Yo conocí de esto a través de Angélica, quien me invitó hoy. Ella, nos conocimos en una feria, como mencionó. Y bueno, yo vi en ella algo que me llamó mucho la atención y era que ella también es mamá de 3. Vi una mujer llena de mucha energía, vi una mujer con una piel y un cabello envidiable y yo sentía que yo no tenía esa energía. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces para tener esa energía en la noche? Hace zumba, es mamá de 3, eh, hace de todo. Entonces ahí me llamó mucho la atención y empieza ella a contarme pues que a través del inmunocal ella ha encontrado una energía celular. Bueno, me llamó la atención y adicional ver el testimonio de su hijo Felipe, ver cómo él ha evolucionado, cómo su parte verbal ha ido incrementando, como su parte de recortar, vi todos esos videos cuando Felipe empieza a conectar con sus hermanos, esa parte social, cómo se activa, volver a jugar, como ella quizás soñó y nunca lo había visto, jugar con sus hermanos al parqués, al dominó, a todos estos juegos de mesa que se comparten en familia y que muchas veces personas que tienen esta condición pues no lo hacen, ¿sí? Entonces, lo que para muchos es normal, para nosotras como madres azules o padres azules, es realmente un logro importante. Entonces, ahí fue cuando pues vi esto, me impresionó mucho, la verdad. Y empecé pues a escuchar a Angélica sobre de qué trataba esto, vi que era algo natural, 100% natural y dije, bueno, dale, voy a intentarlo, voy a dárselo a mi hijo. Y en diciembre inicia el consumo, exactamente el 13 de diciembre, a las 2 semanas aproximadamente. eh, pues a ver, les contextualizo, Salomón ya estaba en una escuela de fútbol porque, como les dije, el médico le había indicado que debía hacer cualquier tipo de actividad deportiva. Él empezó en fútbol, lo tenían ubicado en defensa. Siempre él soñó ser delantero, pero realmente no, en ese momento no tenía habilidades para ser delantero, sino estaba en defensa. Recuerdo que estaba esa época de diciembre, enero, era la temporada de vacaciones también para la escuela de fútbol. Y luego cuando entra a fútbol, hay un incremento muy notorio en el desempeño físico y deportivo. Esto realmente para mí fue evidente, pero sin embargo lo puse a tela de juicio, ¿no? Como si será cierto o no. Pero los entrenadores se dieron cuenta y empezaron a preguntarme que si Salomón durante las vacaciones había estado en algún summer camp, si había estado haciendo otro tipo de actividad física que hubiera hecho que él estuviera en ese nivel. Empezó Salomón a hacer goles de una manera absurda, o sea, se hacía 5, se está haciendo 7 goles en un entrenamiento y de hecho ya hoy día es delantero, está en 2 categorías de su misma escuela porque es muy destacado, a pesar de que solo tiene 7 años, juega con categoría de más grandes y también de la de su edad. Eh, Adicional, como les comentaba, el tema de lo trastorno sensorial auditivo, que era muy marcado,
en carnavales, él me pidió que lo llevara a un desfile. Para mí fue de verdad como decir, no, ¿para qué vamos a ir a un desfile si yo sé que eso va a ser un desastre? Sin embargo, fuimos y no quise alquilar silla porque yo dije, esto va a ser algo muy rápido y me voy a devolver. Eh, y para resumirles, quedamos durante todo el evento. Él quiso ubicarse adelante porque nunca había estado en un desfile. Disfrutó, o sea, no solamente que toleró la música de un desfile de carnaval. De pronto la doctora Delfilia no sabe qué son los carnavales de Barranquilla, pero es mucha bulla, o sea, es mucho estruendo, pasaron helicópteros, trailers, eh, música en vivo. Entonces, yo ese día quedé muy, digamos que tocada porque vi ya realmente más de cerca lo que estaba pasando, la evolución. Sin embargo, en abril hubo otro suceso y fue ir al estadio. El año pasado ya habíamos ido y fue una experiencia horrible. Tuvimos que salirnos antes de medio tiempo porque no toleró estar en el estadio. Y pues un futbolista sin ir a un estadio es de verdad muy frustrante. Esa vez, a pesar de que le llevé sus audífonos, no lo toleró. Lo que era la pirotecnia, lo que eran los tambores, la bulla y todo esto, no. Tuvimos que salirnos y ya. En abril había una oportunidad de que los niños que estuvieran dentro del espectro autista representaran durante el partido y salieran con unos jugadores. Entonces, pues me pareció una experiencia de sueño para mi hijo que es futbolista y pues quise hacerlo. Realmente quise confirmar lo que ya había visto durante los carnavales y lo que el instinto de madre te dice. Entonces, bueno, fuimos a este partido y yo fui preparada a cualquier cosa porque yo dije, puede ser una experiencia mucho más fuerte porque él iba a estar desde la cancha, desde el campo de fútbol, mirando alrededor donde estaban todas las personas en el estadio. Entonces podría ser muy abrumador para él. Y no fue así. Para la gloria de Dios, Salomón disfrutó. Creo que hay unas fotos, le mandé a Angie, no sé si las tienes por ahí. Salomón disfrutó todo el partido, bailó y realmente ha sido una evolución magnífica. Hoy día fuimos a un circo hace poco donde estaban las motos que se meten dentro del globo y es súper fuerte el estruendo. No hubo ningún problema. Entonces, para mí ya eso vale la pena y es lo que me hace tener esta noche aquí y digamos que no callarme y decirle a las demás personas que de verdad vale la pena hacer ajustes en la alimentación e incluir este tipo de nutrición celular, cambiar hábitos hacia una vida saludable, porque de verdad estamos salvando la vida de nuestros hijos. Y de ahí empiezan a haber muchas cosas también en la mejoría del sueño de Salomón, en su conducta, en la apertura alimentaria, como les decía, y obviamente en el incremento deportivo. Hoy día Salomón es para mí, de verdad, o sea, muchas personas de aquí lo han visto, no es porque sea mi hijo, pero juega, o sea, dicen que es la promesa del fútbol y yo lo creo que es así. Y bueno, eso es todo lo que tengo por decirles. Muchas gracias por haberme escuchado y por darse la oportunidad esta noche también de estar acá a felicitarlos para para que sigamos todos aprendiendo de lo que el organismo es capaz de hacer cuando hace ajustes. Gracias, Mari, gracias. De verdad que escucharte, yo he sido testigo de todo eso porque he estado en todos, en casi todos esos eventos, en esos momentos. Y esto es lo lindo, esto es lo lindo porque es algo real. Vamos a compartir este video eh, para que ustedes conozcan a Salomón y bueno, de pronto vayan alistando si tienen alguna pregunta para que la doctora nos ayude a responderla. Me dicen si escuchan.
De verdad que eh, me motiva todo esto, de verdad que sí. Bueno, alguien que tenga algunas palabras, vamos a ver en el chat. eh, Aquí le están escribiendo, doctora, dice Alibet Rivera, buenas noches, Claudia, buenas noches, el doctor Luna, muy buenas noches, Sheila Cogollo, muy buenas y bendecidas noches para todos, doctora Delfilia, gracias, excelente información. El doctor Álvaro dice una información muy valiosa, gracias, doctora. Jafreisi Castillo desde República Dominicana presente. El doctor Álvaro Gaby, gracias por compartir este testimonio de Salomón. Jafreisi Castillo, magnífica explicación. Sheila Cogollo, Mari Gaby, gracias por compartir tu testimonio con Salomón debido a los cambios nutricionales y suplementación celular con el inmunocal. Mónica Pertú, gracias María Gabriela por invitarme a la charla, un gran testimonio. Mari Rodríguez, hermoso testimonio. Mari Gaby, felicidades. Linda Lobo, bello. Paola nos manda un aplauso. Si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos todavía unos minutos de la explicación que hizo la doctora Delfilia, si quieren saber acerca. Ornella dice, hermoso Salomón, gracias por el testimonio y la charla, excelente. Están los micrófonos abiertos si alguien quiere comentarnos algo, si tiene alguna experiencia. Camilo Caro dice, gracias por brindarnos esta valiosa información. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rafaela Linda dice, debe ser Hola, buenas noches. exactamente cambio de alimento y agregar inmunocal. Rafael Augusto dice, ¿qué precio tiene el inmunocal y se consigue en Colombia? Rafael, te comunicas con la persona que te invitó y esa persona pues te va a dar toda la información. Jorge dice, Gaby, has sido una madre muy presente y persistente con tu hijo. Te felicito, continúa así, Dios te bendiga. Bueno, creo que Cristian va a hablar, me pareció. Buenas noches. Adelante, Cristian. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Eh, Primero que todo, pues darle gracias a Dios por la oportunidad de estar en la reunión, de pertenecer a la familia inmunocal de hace 3 meses. Em, Tengo un niño de 3 años, aunque no está diagnosticado como tal, tiene síntomas y pues todos los médicos nos han dicho que todavía está muy pequeño como para un diagnóstico firme, pero pues él tiene unos comportamientos eh, que llegamos a un punto en la medicina normal, en la medicina tradicional, donde nos lo iban como a medicar. Entonces, con mi esposa decidimos como eh, hacer un stand-by con ese proceso clínico y buscar otras alternativas, buscar algo más viable, o sea, como que en el corazón de nosotros, en el pensamiento no estaba como tratar a nuestro hijo con medicina química. Y fue de la manera que pudimos llegar a esta familia bonita, donde hay estos espacios que todos crecemos, que todos necesitamos sentir apoyo y ver que lo que vivimos no se vive es la problemática o las dificultades o los miedos no simplemente son de una sola familia, sino que hay muchas familias en la lucha, en el proceso. Dios nos tiene en un proceso de crecimiento porque esto nos ha enseñado, yo creo que a todos nos ha traído bendiciones infinitas. Mi casa ha traído unión familiar, restauración, ha traído muchas cosas Dios con el proceso que tiene con nuestro niño, con nuestro hijo. Eh, entonces yo soy referido de Sheila. eh, eh, Residimos aquí en el Meta, en Granada Meta. Y pues quería contarles un poquitico así por encimita de lo que ha hecho Inmunocal en 4 meses con Daniel. Empezamos con un proceso muy, o sea, con unas dosis muy bajas, 10 centímetros en las mañanas, mientras su cuerpo pues iba asimilando. En este momento está en un sobre diario. Eh, Era un niño que no, o sea, lo llamaba si no entendía por su nombre, no hablaba, ya con 3 añitos no hablaba, no, aunque hacía muchas cosas independientes, pero era muy difícil, digamos, la comunicación con él en muchos aspectos.
En este momento Daniel ha venido teniendo unos avances que para nosotros de pronto son muy grandes, para alguien será muy pequeño, pero son avances que se notan. Como decía la mamita anterior de Salomón, uno nota ciertas cosas, pero a veces cree que se le acelera el corazón y dice, no, esperemos a ver qué pasa. Entonces, cuando las personas que tienen contacto con él, por ejemplo, él está en un centro de estimulación, entonces no es jardín, sino centro de estimulación, donde tiene sus terapias, donde hacen sesiones, donde tienen, bueno, es como una educación un poco más, eh, eh, como más adecuada para lo que necesitamos con ellos. Y te empiezan a decir cuando vas, hey, se portó bien, oiga, ya se está sentando toda la sesión, y ya se está comiendo solito, ya aquí, ya empezó a ir al baño, ya sí, ya está monosílabo, ya empieza en la casa a ver que mamá, papá, y está en este momento está monosílabo, y está muy, muy entendido, ya le puedo decir, recoge juguetes y lo recoge, ya le puedo decir, vamos a recoger los juguetes y pues hay que hacer el ejercicio, pero antes no lo hacía, antes se paraba y se iba, ¿no? Ahora se pone, a veces se pone bravito, pero eso es parte de la disciplina, pero lo recogen. O ya le puedo decir la llave, entregarle las llaves del carro y decirle, llévale las llaves del carro a tu mamá y las lleva. Antes era algo que en él no se veía. Entonces son cositas del diario vivir, pero son avances muy grandes para nosotros, que nos llenan pues de alegría del corazón y nos dicen que vamos por buen camino. Entendemos también que es un proceso, que es una evolución. Entonces, yo tengo una pregunta pequeña. Estaba mirando la explicación de la doctora y mostraban que el Platinum, porque yo no le estoy dando, le estoy dando el azulito normal, el Platinum también se lo puedo dar a él, ¿sí? No, el Platinum, recordemos que ya lo manejamos en mayores de 18 años de edad. No porque haga daño, sino que trae una carga mayor de minerales. Entonces, bueno, el organismo de los pequeños pues está todavía en maduración. Entonces, el platino, a menos que fuera, ejemplo, un reto de salud mayor como un cáncer, entonces sí lo introducimos. Pero en este caso, solamente con el azul está perfectísimo. Ya nada más ahí que sugeriría, bueno, checar lo del probiótico, checar lo de conseguir la metilcobalamina, el metilfolato. Hay una metilcobalamina que es sublingual, tiene un sabor muy agradable. Entonces, digo, es la que yo he conseguido en línea, pero el metilfolato ese sí solamente lo he visto en pastilla. Entonces, bueno, ahí ya nada más sería con el pediatra checar qué dosis para igual molérsela y revolvérsela con algo donde no perciba el sabor. Igual en la metilcobalamina, solo checar con el pediatra qué dosis indica y bueno, hacerlo pertinente, pero sí, nada más como ajustar esos pequeños, agregar. De hecho, en la plática anterior que di con John, no había yo llegado a la parte de esta información de la metilcobalamina y metilfolato. Voy, digamos, aunque sea el mismo tema, voy estudiando, estudiando y lo que voy encontrando de nuevo lo voy añadiendo. Entonces, esto es lo que agregué como nuevo a esta plática. Y pues muchas felicidades de verdad a Gaby, a Cristian, su esposa, de verdad, muchas felicidades, de verdad que esto me motiva muchísimo porque hay ocasiones que me preguntan, oye, pero pues ¿por qué haces esto? Si tú qué ganas, tú, ¿no? Este, pero realmente para mí la ganancia es esta bendición de ver cómo la vida de las personas se va modificando, va mejorando. El que un niño pueda tener esa oportunidad, como bien dijeron, ¿no? Ambos, es que para muchos es algo normal. Y para nosotros que lo hemos vivido con ellos, pues es un gran avance. Entonces, el hecho de poder saber esto, ¿no? De esos pequeños que puede comenzar a decir mamá, papá, que puede jugar fútbol, que puede estar disfrutando de algo que quiere, de verdad que eso es mi mayor regalo, mi mayor recompensa. Y bueno, saben que cuentan conmigo y pues bueno, espero que te haya respondido, Cristian. Sí, sí, doctora. Mil gracias, Dios la bendiga, muy formal por su tiempo, un espacio maravilloso y creo que a todos nos sirve y nos retroalimenta mucho tenerla acá. Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Gracias por tu pregunta y por contarnos de tu testimonio. Sheila también fue la persona que me habló a mí del Inmunocal. Éramos vecinas en ese entonces. Hoy en día somos muy buenas amigas y es una gran líder. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O algo que nos quiera compartir? Aquí alguien escribió. Diana, cuando entré ya había pasado las diapositivas de los alimentos que no deben consumir. ¿Quieres saber, Diana? Creo que sí. No sé, doctora, si nos puede recordar. Hola, buenas noches. Sí, por favor, lo que pasa es que bueno, entré 8 y como 3 minutos y ya habían pasado esas diapositivas. Entonces me gustaría de pronto como tener en cuenta cuáles son los alimentos pues que debemos tratar de pues sacar de la dieta de los niños con diagnóstico de TEA, porque realmente de pronto muchas veces pecamos por no saber. Hay muchas cosas con las que pues me identifico con respecto a mi hijo, es la selectividad. Salomón de pronto comía solo pancakes, mi hijo solo quiere comer arepas, él es feliz desayunando, almorzando y cenando arepas, arepa, todo es arepa, arepa. Entonces, bueno, gracias a Dios pues no come dulces y eso, pues tiene una alimentación buena, eso es lo que pues tratamos de hacer, pero pues por desconocimiento podemos estar fallando en ciertas cosas, entonces por falta de información. Aquí ya está la diapositiva. Esta es una de ellas, por si gusta tomar captura de pantalla. Aquí está esta otra. Y obviamente, como ya escuchamos con los papitos que están manejando el inmunocal, al hacer esta modificación de evitar alimentos con gluten, estos que ya mencionamos, estos que están en este listado, al evitar el consumo de productos industrializados, la introducción de estos químicos que son aromatizantes, saborizantes, conservadores, potencializadores de sabor, todo esto, vamos a ayudar muchísimo al organismo de nuestros pequeños para, como bien decía Gaby, que no solo estén comiendo, sino que realmente estén consumiendo lo que su organismo necesita para su sano desarrollo. Entonces, bueno, estas son las diapositivas. Si gustan, con gusto les comparto la presentación, se la envío a Angie, a Gaby, y ya para que ellas nos hagan favor de colocarla en sus grupos y con gusto y libertad pueden utilizarla. Aquí en estos que coloco en la parte baja es donde ustedes, a quienes gusten profundizar más en el tema, es de donde yo voy sacando la información. Entonces, este artículo en específico es amplio, habla de pues prácticamente lo último que se ha estado estudiando en ellos y bueno, les puede ser de muchísima utilidad también. Una preguntita, qué pena, dentro de uno, pero alcancé a escuchar que el, el salmón. Exacto, el salmón tampoco es recomendable de pronto en muchas cantidades No, lo para que ellos, pasa es porque que bueno, mi hijo el está más... problema con el salmón es realmente el atún. No es que sean dañinos en sí, sino realmente es porque son especies que duran más tiempo viviendo en su entorno. Entonces, su organismo absorbe más el mercurio, que es desafortunadamente con lo que hemos también contaminado nuestros mares. Por ello es que se sugiere especies pequeñas. Y lo que es en Immunotec, tenemos un omega 3 de quinta generación, que precisamente con solo, bueno, ahí nada más el punto es que es en cápsulas, ¿no? Y con solo 4 cápsulas logramos la Vámonos dosificación para allá porque no me triste el teléfono. para nuestro organismo, ¿no? Vámonos Que para es de allá. 2 gramos para 24 horas. Entonces, bueno,
El omega 3 de Immunotec es muy bueno. ¿Por qué? Porque también es de quinta generación porque contiene también otros ingredientes que tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Y tienen ese equilibrio entre los DHA y los cepa, para que el organismo lo utilice de la mejor manera. Entonces, esa sería mi sugerencia. El omega 3 de quinta generación de Immunotec. No sé si lo tengan en Colombia. No, en Colombia todavía no. En Colombia solamente tenemos el Bueno, inmunocal en caso de que no esencial. lo tengan, ¿qué les sugiero? Omega 3. No se escucha, Perdón, doctora, no se escucha. a ver, lo que les sugiero en caso de no tener el omega 3 de Immunoteca ya es buscar un omega 3 de krill. Es mejor todavía, de krill. Ujú. Lo que encuentran, lo que logra entrar omega gen 5 de Immunotec a Colombia. Nosotros lo mandamos a pedir a Estados Unidos con Ok. con NIVA, con los probióticos. Aquí está Claudia diciendo, hola, te felicito. No, hola, te felicito. Está llevando a nuestros niños al mismo centro de estimulación. A Juan le doy inmunocal regular y optimizer, un sobre diario. Se apagó tu micrófono, Angie. Dice, no me escucharon nada, ¿no? Hola, te Al principio. felicito. Hola, te felicito. Está llevando a nuestros niños al mismo centro de estimulación. A Juan le doy inmunocal regular y optimizer un sobre diario. Es un nene que mañana cumple 6 años. Sigo con esta dosis. Le está dando el optimizer. Yo cuando empecé con Felipe también le comencé dando el optimizer, pero Pipe tenía 10 años. Entonces ella está como preguntando que el niño va a cumplir mañana 6 años y o sea, eso es lo que le está dando, que si sigue con esa dosis. Aquí tenemos la imagen de la dosificación de la posología. Si gustan tomarle screenshot, el optimizer nos ayuda mucho porque modifica, le da un sabor muy agradable. Entonces, nada más, bueno, aquí que sería, igual le puedes seguir dando el inmunocal optimizer, obviamente sin sacrificar el inmunocal azul. Muchas ocasiones yo algo que siempre les digo es lo siguiente. Porque me preguntan, ¿qué le doy, no? A tal paciente con tal característica, etcétera. Y les digo, lo principal es enfocar los recursos al inmunocal. Si quedan un poco de recursos y el paciente tiene la posibilidad, agregamos de los otros que sí le van a ayudar, pero no vamos a sacrificar el ingreso suficiente del inmunocal por ingresar otros. Aquí, ahora sí que la estrella de todo es el inmunocal porque es el que nos va a ayudar a elevar niveles de glutatión. Recordemos que está clasificado como nutracéutico, es decir, un alimento, no fármaco, sino alimento que tiene una calidad como un fármaco en cuanto a eficiencia, eficacia, pero sin efectos adversos. Por ello, Inmunocal Azul lo manejamos en mujeres embarazadas. Y como parte preventiva, yo que le sugeriría, independiente de promoverlo en los pequeños que ya tienen TEA, también comenzar a promoverlo con las mujeres embarazadas. El azul lo utilizamos, repito, en mujeres embarazadas. Ya se está comenzando a utilizar el Inmunocal Sport, nada más que no sé si lo tengan en Colombia, pero bueno, Inmunocal Sport se está comenzando a utilizar en mujeres embarazadas con problemas de presión arterial elevada. Ese ya sería otro tema para abordar, pero a lo que voy es, si nosotros le damos a la mujer que está embarazada este inmunocal, este donador de cisteína, sus niveles de glutatión van a estar en niveles óptimos, el bebé va a tener una mejor oportunidad de desarrollo y muy probablemente la probabilidad de que genere un TA u otro tipo de enfermedades va a disminuir muchísimo.
Entonces, bueno, también en México, lo que es Inmunocal Azul, perdón, se utilizó en un área de Guerrero en mujeres que estaban muriendo embarazadas al momento del parto por presión arterial elevada. Entonces, la muerte materna estaba elevándose tremendo. Entonces, se comenzó a darles lo que es el Inmunocal y el número de mujeres, pues, que fallecían comenzó a disminuir, ¿no? Porque estaba siendo una cosa tremenda. Entonces, comencemos a manejarlo también, comencemos a prevenir también esta parte de que los bebés nazcan ya con un trastorno de espectro autista o cualquier otra situación, ¿no? Y recordemos también en la mujer embarazada la importancia de la suplementación con el ácido fólico, seguir las indicaciones de su ginecólogo. Y repito, Inmunocal Azul lo pueden encontrar en lo que es el Diccionario de Fármacos de Estados Unidos, de Canadá. ¿Por qué está en un diccionario de fármacos? Bueno, porque es un nutracéutico. Y estos nutracéuticos entran en lo que nosotros denominamos nutrición ortomolecular, que si ahí se encuentran únicamente esos suplementos alimenticios que aportan el nutrimento de tal forma que van a entrar al organismo a cubrir una función bioquímica específica en nuestras manos, que nos va a ayudar con los pequeños de TEA, pero también con las mamitas embarazadas para prevenir pues cualquier otro tipo de situación. Y añado lo último y con ello concluyo, porque no me puedo quedar sin con ello. En este congreso de nutrigenética y nutrigenómica que nos comentaron uno de los ponentes, ¿no? Que también es importante desconectar lo que es el Wi-Fi en las horas que no se utiliza, porque las radiaciones también pueden generar algún tipo de alteración. Las personas que vivan cerca de las antenas repetidoras, pues bueno, sé que a veces es difícil movernos, pero si están rentando, moverse lejos de donde están estas antenas repetidoras, ¿no? Eh, que son para la cuestión de la señal de los celulares y todo esto, también. Entonces, bueno, pues esto es lo que tengo para compartirles. Un abrazo enorme para todos, que tengan una excelente noche y bueno, Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que nos gustaría volver a tenerla hablando de muchos otros temas, porque como dice usted, no solamente nos podemos quedar con un solo tema, porque es algo realmente integral. Quería que nos respondiera una última pregunta que nos pregunta María Gabriela. ¿El Conniva para niños cómo les ayudaría y cómo deberían tomarlo? el Conalpa hasta ahorita, de lo que yo tengo revisado, se utiliza en adultos. Ajá, por la carga de café. Tiene cierta carga de cafeína por la presencia del té verde. Ajá. Entonces, ahí en el caso de quererlo utilizar, bueno, sí habría que hacerlo con mucha cautela. Ajá. Partir el cubo en 8 partes, y darle una octava parte nada más a la persona, pero estamos hablando que niños, repito, lo que yo sugeriría mejor utilizar inmunocal. Cogniva, pausarlo un poquito a que esté un poquito más grande, que tenga sus 18 años. ¿Por qué? Porque, repito, tiene cierta carga de cafeína y si en ellos de repente hay hiperactividad, a lo mejor no podría favorecer mucho, ¿no? Sí, lo demás que contiene favorecería, pero esa presencia muy probablemente no. Entonces, no he revisado algo, no he encontrado algo donde haya información donde se esté utilizando, por ejemplo, los ingredientes del Cogniva en pacientes con TEA. Entonces, realmente ahí yo qué diría, no tengo información al respecto, no podría decirle sí dele o tampoco no le dé, ¿no? Porque igual en lo que es área de la salud, somos muy cuadrados. Aquí está el doctor Luna y no me dejará mentir, tendemos a ser muy cuadrados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al consultorio llegan con un sinfín de suplementos y demás,
y para nosotros en muchas ocasiones es uno más, pero cuando revisamos la evidencia científica decimos, esto totalmente es otro mundo. Yo no he conocido, y por eso no me muevo de Inmunotech, porque no he conocido otra empresa, otro laboratorio que invierta tanto en investigación. O sea, de verdad ya vamos a más de 60 artículos científicos de Inmunocal. Entonces, o sea, yo he conocido otros suplementos, productos que máximo tienen 2 estudios, exagerando, ¿no? Entonces, de verdad que tenemos la evidencia científica en la mano, tenemos un regalo, bien dicen los científicos de Inmunotech, esto ha sido un regalo de Dios, porque es algo que se buscaba desde hace muchas décadas, desde hace mucho se sabía que el glutatión era la solución, pero no se encontraba un modo en el que no fuera tóxico. Entonces, que no tuviera efectos adversos. Y pues bueno, aquí está el regalo y ahorita que comienzan con esta situación, que sí, otra pandemia, etcétera, pues bueno, a tomar el Inmunocar, fortalecer el sistema inmunitario, porque en una guerra biológica, por decirlo de una manera drástica, pues realmente no nos defiende una bomba nuclear unitaria. Muchas gracias, Qué doctor, y pena, muchas sé gracias que a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Si tienen más preguntas, más dudas, acérquense con la persona que los invitó. Y de verdad que muchísimas gracias, doctora. Que tengan una excelente noche. Gracias, Marigaby. Gracias, Cristian, por regalarnos tu testimonio también. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bonita noche.